Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Este cuarto domingo de Pascua, día de la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones, recordamos también a Jesús, el buen pastor. Él nos conoce porque nos ha creado. Cada uno de nosotros es su oveja preferida. Él está con nosotros y nunca nos abandonará. Pidámosle que nos envíe pastores que sepan cuidar de sus rebaños. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Está muy vacío, que no tengo palabra. Por inmensa gloria y gracia te damos, porque bendecimos, Señor, te adoramos. Por inmensa gloria y gracia te damos. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. En los cielos al Padre poderoso, y a su Hijo Cordero piadoso. En los cielos al Padre poderoso, y a su Hijo Cordero piadoso. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Santo tú solo, Altísimo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Tú solo eres santo, tú solo, Altísimo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles. El apostolado de San Pablo es ejemplo para todos los tiempos. Él proclamó la buena nueva primero a los judíos. Ellos rechazaron bruscamente el anuncio de Cristo. Por lo tanto, Pablo se fue a los paganos, quienes se alegraron y aceptaron el evangelio. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondieron con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios,
y a los príncipes de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor, tierra entera. Servir al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis. El Cordero que vio Juan sobre el monte es Jesucristo, el Cordero de Dios, que es al mismo tiempo nuestro pastor. No olvidemos que Jesús nunca nos abandona. Él vino para quedarse y ser nuestro guía y nuestro amigo. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero,
vestido con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se siente en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará todas lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. El Santo Evangelio según San Juan. Jesús es el buen pastor. Promete un auxilio muy especial a todo el que le reconoce como Salvador y Señor. Nos pide docilidad y seguimiento, y así haremos la unidad. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Que así sea.
En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De aquí está vacío de esta Aleluya. Tomen asiento, por favor. En este cuarto domingo de Pascua, es el domingo que se conoce también como el domingo del buen pastor. Y la iglesia le pide a toda la iglesia que hoy pues oremos por el aumento de vocaciones. Pero ¿saben qué? Yo siempre he tenido un problema con eso. Porque yo tengo las discusiones, ustedes no saben cuántas discusiones yo he tenido con compañeros, con obispos. Pues yo digo, aquí hay algo que se está planteando que para mí no tiene sentido. Y les voy a explicar por qué. Yo parto de la premisa que si Dios lo sabe todo y Dios lo hace todo perfecto, ¿cómo Dios va a hacer una iglesia que depende de ministros para que subsista? O sea, si no hay cura, no hay misa. Y si no hay misa, no hay iglesia. O sea, los que tuvieron el taller ayer se acuerdan. La fuente y vida de la iglesia, ¿qué cosa es? La Eucaristía. ¿Y quién celebra la Eucaristía? Los sacerdotes. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer una iglesia cuya fuente y vida es la Eucaristía y tú no vas a darle a esa iglesia personas para que celebren la Eucaristía? ¿Verdad que no hace sentido? Por eso es que yo digo, no es que pidamos por vocaciones, vocaciones hay, sino que se promuevan esas vocaciones. Yo estoy seguro, por ejemplo, que aquí, en el altar o aquí, puede haber algún joven soltero que está llamado al sacerdocio. ¿Qué es lo que pasa? Según mis estudios y mis fuentes, como dicen por ahí, yo creo que lo que pasa, porque hubo un momento que había vocaciones. Cuando yo entré al seminario, yo me acuerdo que el año que yo entré había tantos seminaristas. El dormitorio de nosotros, porque los 2 primeros años éramos literas, pero ya cuando yo entraba, se estudiaba el high school en el seminario, o sea, eran 12 años. Tú entrabas en 9º grado, era 9, 10, 11, 12, 4 años de high school, 4 años de filosofía y 4 años de teología. Usted pasa 12 años, yo estudié 12 años para ponerme esto. Ahora es más corto. Ahora entran ya en college, en universidad, y son 5 años, 6 años. Pero a mí me tocó la versión más larga. Y parece que fue ayer, sinceramente, pero cuando yo entré, el seminario todavía está ahí, el dormitorio del 9 y 10 éramos en literas. Y era todo muy, porque ahora los seminaristas es un paseíto al campo. El seminario mío era un bootcamp. Aquello al que había que levantarse a las 5:30, le despertaban con una campana. Por eso a mí me encanta tocar campanas. Me estoy desquitando con todo el mundo con la campana. Entonces venía el padre por la mía, benedicamus Domino, porque te despertaban en latín. O
sea, bendigamos al Señor. Usted tenía que decir, Dios gracias. O sea, plan, plan, plan. Benedicamos, Dios gracias. Pero el dormitorio de nosotros, ya 9 y 10 eran literas. 11 y 12 eran ya camas individuales. Muy lindo el dormitorio, era muy bonito. Tenían sobrecamas de colores. Y era, imagínense ustedes, el doble de esta iglesia. Y eran 3 filas de camas. Y yo me acuerdo que el año que yo que entré, hubo que poner camas en el pasillo porque no cabíamos. Mi clase era de 46, me ordené solo yo. Pero eran montones de pronto. Pero les voy a decir cuándo es que empieza a disminuir la vocación. Cuando empieza a desintegrarse la familia. Qué casualidad que cuando empieza la epidemia de los divorcios, empiezan a disminuir la vocación, las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. ¿Por qué? Porque una vocación se modela en la casa. Por eso no hay vocaciones. Porque hoy los niños están pobrecitos, el modelaje que tienen es muy malo. Yo se los he dicho, yo en mi generación, y éramos muy normales, jugábamos, nos tirábamos, nos fajábamos, pero había un modelaje en casa. Y yo me acuerdo, y acuérdense que mi papá no era católico, yo no vengo de un hogar católico. Mi mami era una católica light, yo vi a una mujer transformarse. Yo tengo un ejemplo muy grande en mi madre, porque mami era una mujer católica, trabajadora, pero esa gente que trabaja y la cosa. Pero mami, cuando entra en la renovación, mami empieza una renovación en el espíritu. Yo lo vi, por eso es que yo creo tanto. No solamente por lo que ha hecho en mí, sino por lo... Y mi madre muere, yo les digo, usted en santidad. Mami cogió una nobleza, mami era un carácter gallega, muy fuerte. Nosotros tuvimos muchos encontros. Y los últimos años, 10 años, era una panacea vivir con mami porque el espíritu le endulzó. Yo hablo mucho con mi hermana y mi hermana me dice, mami se transformó. El Espíritu Santo transforma si usted lo deja. Por eso, pero mami y mi papá no podía ver los curas ni en pintura. Mi papá era masón, no le gustaba. Entonces, él siempre dijo que yo había sido una maldición que le había caído a la familia, ¿no? Aunque me ama. Pero yo siempre tuve un padre muy amoroso. Y yo y todos mis amiguitos, todos nosotros, como quien tú quieres ser. Yo quiero ser como mi papá. Yo nunca dije que yo quería ser como el hombre araña ni nada de eso. Yo no, ustedes se ríen. Pero pregúntele hoy a su hijo en su casa como quien quiere ser. Y para su tristeza no le va a decir que quiere ser como usted. Como Lady Gaga, como no sé quién, como la loca del momento. Ustedes se ríen de lo que yo digo, pero es así. ¿Y qué pasa? No hay modelaje en el hogar. Y al no haber un modelaje en el hogar, usted va a buscar porque a alguien yo tengo que imitar. O sea, yo me desarrollo como persona imitando a alguien. Por eso que los niños, si el papá hace así, usted va a ver que cuando hace así. Había un anuncio antiguamente cuando bastante se ha hecho una buena labor en Estados Unidos y gracias a Dios aquí también, y se ha reducido el fumar, porque acuérdense que se fumaba constantemente, ¿no? Y había un anuncio cuando empezaron a darle duro al no fumar, que a mí me encantaba porque se veía este hombre, un hombre hermoso, bonito, con su nene lindo, de él venían caminando y venían. Entonces, era como un campo, ¿no? Y cogía una piedra y papá la tiraba al lago y el niñito, parecía una copia, ¿no? Entonces, en un momento dado, el papá se sienta bajo este árbol y el niñito se sienta como su papá, con la pierna así y todo. Y en un momento dado, el papá saca un cigarrillo del paquete. Entonces se ve al niñito poniendo su manita en el paquete, imitando a su papá. Entonces, si yo no veo a mi papá rezar, si yo no veo a mi papá nunca con algo que me inspire a Dios, ¿de dónde va a salir esto? Yo puedo tener la vocación, pero no se va a dar. Es como si tú, Eliseo, compras un saquito de semillas de trigo buena, que te va a costar el paquete no menos de $500, porque vale muy cara. Pero entonces te vas a plantar esa semilla a la arena de una playa en Isla Verde.
No, porque es arena y esa semilla necesita terreno fértil. ¿Qué es lo que no tiene la vocación hoy? El terreno fértil. ¿Y cuál es el terreno fértil? La familia. Entonces usted quiere un hijo perfecto. ¿De dónde lo va a sacar? Porque la gente está aquí. No, porque yo mandé a mi hijo al colegio católico. Y estoy harto de eso. Los colegios católicos no hacen católicos. El católico se hace en la casa. Ni la parroquia hace católico. El católico viene a la parroquia. El cristiano católico se hace en la casa. Porque mi papá es mi pastor. Por eso en el día de hoy abran un poquito el espectro. No es el día de las vocaciones. Sí, si quieren poner la vocación, es la vocación que todos tenemos de pastoreo. Y aquí lo único que pastorea no soy yo. A mí me toca un pastoreo diferente, que son ustedes y mi gente de IWTN, que ese es otro rebaño que yo tengo, una tremenda responsabilidad. Ahora bien, yo no pastoreo a tu sobrino. Yo no lo conozco, eso le toca a ustedes. Yo no tengo tus 3 hijos, eso te toca a ti. Y la pregunta hoy es, ¿soy un buen pastor o una buena pastora? En Venezuela, por cierto, que es nuestra querida Indira aquí, que estamos ahí a punto de caramelo, hay una devoción que es muy poquita, la Madre Angélica la tenía, en Puerto Rico ni se conoce, es de Barquisimeto. Barquisimeto es una de las primeras ciudades de Venezuela. En la Venezuela tiene una ciudad muy importante, Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, pero unas ciudades muy grandes. Que si ustedes se acuerdan, aquí hubo una convivencia que yo invité al arzobispo de Barquisimeto, que él llamó por teléfono a Monseñor Arturo Acuba. No sé si se acuerdan de esa convivencia. Que el obispo de Barquisimeto y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, muy amigo mío, muy buen amigo mío. De hecho, cuando Chávez fue a dar el golpe de Estado fallido, que lo cogieron preso, él fue el obispo que fue mandado a la cárcel a hablar con Chávez. Y hubo una conversación muy interesante que me la contó, pero yo no se las voy a decir. Entonces, un hombre, en Barquisimeto hay una devoción muy bonita que es también muy de toda Venezuela, que es la Divina Pastora. Y es una tradición muy bonita porque la imagen, que es preciosa, es la Virgen sentada con su sombrero de paja como una campesina, su vestido con su delantal, está sentada con un cayado y tiene en sus pies 3 ovejitas. Y se llama la Divina Pastora. Y la patrona de Venezuela es Nuestra Señora del Coromoto, pero su otra patrona es la Divina Pastora. Es como en la República Dominicana, la gente está equivocada. La patrona de la República Dominicana es Nuestra Señora de la Merced. La protectora de República Dominicana es la Altagracia. Pues aquí es al revés. La patrona es el Coromoto y la protectora es la Divina Pastora. La Virgen como pastora pastoreó su hogar, pastoreó su hijo. ¿Cómo aprendió Cristo a rezar? Por María y José. ¿Cómo le enseñó a ser hombre, a tratar a la mujer en su hogar? Hay gente que por divinizar mucho a Cristo le quita su humanidad. Si Cristo no hubiera tenido el proceso de desarrollo personal que tenemos todos nosotros, no sería igual a nosotros. Ahí lo enseñaron a hacer pipí, el toilet training ese, es igualito, porque si no se hace caca encima. Aprendió a hablar. ¿Quién lo enseñó? Su hogar. Esos 30 años que la gente dice que estaba con un platillo volador, nada de esa cosa. Estaba aprendiendo a ser persona. ¿Dónde? En Nazaret. Aprendió hasta un oficio. A ser carpintero. En el hogar es donde se desarrolla la vocación. Primera vocación, ser persona. Que gente dice, ¿y qué otra cosa puede ser usted? Un patán. Un patán. Una persona que no tiene indicio nada de lo que es ser humano. Esa toda gente deshumanizada. ¿De dónde salió eso? Y esto es un día hoy de mirar qué usted ha hecho con las personas. Porque a mí Dios me dio a alguien. Un hijo, un sobrino, un nieto.
le encomendaron un rebaño. ¿Qué usted ha hecho con eso? Acuérdense que esto es muy práctico. Lo que pasa es que aquí no hay corderos ni hay ovejas. Yo, de hecho, nunca, a mí yo sé que a Rafi le encantan, pero a mí yo no como cordero. Lo hacen en lugares muy sabrosos, pero porque yo he ido a Israel, ahora voy a ir por 38 veces. Y en una de esas veces tuve una experiencia que ojalá nunca la hubiera tenido. Yo vi matar un corderito. Yo nunca había visto una cosa igual, porque es increíble, parece que los presiente, cuando lo cogen y lo llevan al matadero, fue en Israel, y el cordero para sacrificar en Israel tienen que llevárselo. Hay mataderos que son kosher, es decir, la persona que mata a los animales tiene un bisturí especial y le da un corte especial. Si no le da ese corte y se contamina la sangre, la carne no es kosher y no se puede vender. Y yo porque me estaban explicando cosas que son interesantes. Y yo vi cómo cogían ese corderito. Hermano, comienza a llorar. No a berrear, a llorar. Es que tú tienes que decir, no, porque tú sabes que el cerdo emite unos sonidos. No, es un llanto humano. Tú le ves la carita, por eso es que es el símbolo. El cordero es tan importante, aparece hoy en la segunda lectura, Entonces, aquí hay una cosa muy importante, es cuando Dios me llama, miren, yo soy dócil y lo sigo, que son las dos palabras que tienen que llevarse hoy si usted quiere, docilidad y seguimiento. Cuando usted es de Dios, usted escucha, usted se somete y usted sigue. Hay mucha gente que oye, pero hace lo que le da la gana. Esa gente dice, yo creo en Dios, y el diablo también. Pero el diablo nunca ha sido dócil, al contrario, muy soberbio, y nunca ha seguido las órdenes de Dios. El buen pastor nos llama, y dócilmente yo lo escucho, y con obediencia lo sigo. Y ese modelo que yo aplico con Dios para mí, yo lo aplico en mi hogar. Mis hijos tienen que ser dóciles y mis hijos tienen que seguir unas directrices que hoy en día parece como si los hijos mandaran a los padres. Los padres le tienen miedo a los hijos. Yo veo esos vejiguitos, esos mocositos, como se le plantan a los padres. Y digo, pero ¿y esto qué cosa es? Yo les conté a ustedes lo que me pasó a mí en Plaza Carolina, que yo no lo podía creer, y no era Navidad, era verano. Y parece como las cosas estaban un poco malas, sacaron las mesas de juguete para afuera, ¿sabes? Las ponen ahí en el pasillo. Y venía un abuelito típico con su nietecito. Precioso niño, pero muy pesado. O sea, hay niños pesoros, hay niños muy lindos, pero es para verlos de lejos, a ponerlo en una vitrina, porque mi hijo te hace aspirar por Herodes. Y entonces, bien coqui, ¿no? Entonces, como era tan lindo, él se acerca en la mesa y empieza a coger como un helicóptero, una cosa. Y el abuelo le dice, no se te ocurra que no. Y entonces, ese niño se la plantó y dice, ¿y tú qué te crees? Yo me quedé, el abuelo le compró el helicóptero. ¿Qué modelaje hay ahí? Si yo grito y yo me paro en 4, a mí me lo compran. Y por eso todos ustedes terminan en asilos. Porque cuando yo no puedo sacarle más al viejo, mételo ahí. De hecho, el negocio hoy más próspero en Puerto Rico, una casa de viejo. Y la gente te lo dice, oye, ahí hay plata, vamos a hacer un hogar de viejo. Falta de respeto. Pero ¿dónde se aprendió este vocabulario? ¿Quién me lo enseñó? Porque si yo le digo a una persona vieja, yo no tenía dientes. Ah, no, pero eso es abuso. Bueno, quizás eran un poco abusivos, pero ahí estamos en el otro lado. No hay modelaje. No hay modelaje. Porque un niño no se puede estar tranquilo. Porque los niños tienen lo mismo de todo el mundo. Hoy los niños, siéntese, a usted decía, siéntese ahí, usted se sentaba. Ahora no, porque no puede. Pero ¿por qué el niño no puede sentarse? ¿Por qué el niño no se puede vestir bien?
sea, y yo le digo todo esto porque no vamos a sacar ni buenos curas, ni vamos a sacar buenos médicos, porque no hay modelaje. ¿De dónde vamos a sacar los curas? Y prepárense, yo no lo voy a ver quizás, pero esto yo no creo que dure más así. Ayer, ¿sabes? Cuando empieza la convivencia, está acercándose a mí, el diablo se dispara para quitarme la paz. Y entre las noticias que había, hoy amanecimos sin agua aquí. Había un chorrito. Primeramente el despertador no volvió a sonar. Tengo al ángel mío de la guardia trabajando overtime, porque le digo, oye, si no suena, me despierta. Y digo, oye, es tan bueno que siempre me despierta. Me despertó hoy, ay Dios mío, estoy un poco tarde. Y entonces después cuando voy, es un chorrito. Digo, bueno, pero yo si no me baño, yo no funciono. Pero yo no sé ustedes, pero yo me baño todos los días. Yo sé que hay excepciones a toda regla, pero bueno. Y el chorro que salía estaba más frío que el Antártico. Yo decía, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que hoy estoy bien despierto. Entonces me bañé a chorrito con agua fría. Entonces es eso, para quitarte la paz, ¿tú me entiendes? Y entonces pues en esta semana viene y me dice, padre, hay un problema. Digo, bueno, eso aquí no es nuevo. Digo, ¿cuál es el problema? Dice, que la estufa de la cocina no llega el fin de semana. Digo, ¿qué estufa? Dice, no, padre, la de la cocina. Digo, ¿cómo? Dice, no, padre, eso pues estamos teniendo. Entonces me empiezan a explicar. Digo, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, hemos estado llamando, que no sé cuánto, que esa valen 5,000, que no sé cuánto. Entonces, pero no es la nuestra con nuestras hornillas. No, esa hay que mandarla a hacer. Digo, ¿cuánto cuesta mandarla a hacer? Dice, $30,000. Digo, ¿y qué otra noticia tiene para mí? A ver, si alégreme la vida, qué cosa más, ¿no? Entonces dice, bueno, no, la buena noticia es que René, que Dios tiene unas amistades como él está en ese campo de los alimentos y demás, y él tiene un técnico que vamos a traer a ver si la cocina todavía se puede renovar. Y vino el Señor, bendito sea Dios, digo, mira, esta cocina es muy buena, no las hacen, habría que mandar a hacer, pero el esqueleto es bueno. Y entonces vamos a cambiarle los termostatos, las válvulas, todo eso. Digo, ¿cuánto vale todo eso? Dice, y puede empezar el lunes, o sea, mañana. ¿Cuánto puede pasar eso? $2,000. Digo, yo no tengo $2,000, porque ustedes no se han registrado. La culpa la tienen ustedes de todos los reflujos que yo estoy teniendo. Y Dios ustedes los van a pagar. Cóbraselos a ellos mi reflujo. Y entonces digo, ¿de dónde? Yo no tengo, porque yo tuve que pagar 14,330 pesos de la carpa. Y no me fía. Entonces, René, que se estaba en la misa, estaba riendo, pues René le dice entonces a Heriberto, no te preocupes, que el padre se lo saca de la manga. Le estaba yo y le dije, oye, yo no soy mago, yo no trabajo en el Circo Soleil. Yo desde la manga no me saco nada. Y yo rezo y Jesús escucha. Como no es para mí, porque si ustedes quieren que los bendigan, no tengan trastiendas, no estén jugando con Dios, no le metan mentiras, no le pases gato por liebre. Si tú con Dios vas como eres, transparente, esto es lo que hay, Señor, tú me puedes revisar, me puedes hacer un MRI, que no es, tú te van a bendecir porque Dios no deja a sus hijos en vergüenza. No lo deja. Ahora, ¿por qué no te bendice? Por las trastiendas, que yo sí. No le metas excusas si Dios sabe de qué tú estás hecho. Y cuando le mira, Señor, aquí hay un problema con la estufa y no es la mía porque la mía funciona. Pero ahí esto. Entonces yo dije, miren, vamos a hacer unos arreglos ahí, entonces vamos a llamar aquí. Y una señora que llamamos, que por cierto, le traigo el acto a colación, porque tiene mucho que ver con las vocaciones, porque digo, ¿dónde tú estás? Dice, no, padrecito, usted sabe que yo vivo frente por frente a una iglesia católica. Y es una iglesia bastante grande, pero está muy abandonada. Y estoy ayudando a mi sacerdote, que tiene como unos 80 y pico de años, y ya nos dijeron, escuchen bien, y es en el área metropolitana,
que si ahora él se va a agosto, pero que dice que ya no puede más, que él está muy malito, que él se va en agosto. Si se va en agosto, cierran la parroquia, porque no hay sacerdotes. Y esto no es aquí. ¿Por qué no hay sacerdotes? Porque no hay hogares cristianos. Dice mi mamá, yo no me acuerdo, pero dice mi mamá, que yo jugaba a los altares, que yo no sé qué. Yo no me acuerdo. Ahora, eso sí, hay cosas de papi, sin ser católico, acuérdense que es masón, los curas se la tragaban, pero hubieron cosas de papi que yo he integrado a mi sacerdocio. Por ejemplo, la honestidad. Papi siempre me decía, y mami igual, tú puedes ser todo lo que tú quieras en la vida, tú puedes haber hecho lo que, pero no me mientas. Me acuerdo porque uno se acuerda cuando uno era niño rompía vaso y entonces, Willy, no me mientas, tú rompiste el vaso. Sí, mami, pues chico, mira, la próxima vez ten más cuidado. Mami se ponía brava cuando yo le quería pasar gato por liebre. Y ustedes como padres están viviendo unas vidas desordenadas. No es que saque un cura, es que no va a sacar ni un cristiano, por eso el país está como está. ¿Qué pasó aquí? Puerto Rico no era así, señores. Aquí hay gente viva, y en ellos me incluyo yo, que conocimos en Puerto Rico, que usted podía tener las ventanas abiertas y no había reja. ¿Quién vivió ese Puerto Rico aquí? Miren las manos, eso no fue hace un siglo. ¿Qué pasó? Que Puerto Rico comenzó a vivir sin Dios, a vivir, porque aquí hasta el mismo jibarito iba con el zapato en la mano, pero para que lo casara el cura, eso de vivir juntos, eso aquí no existía. Ahora la moda es, vamos a vivir juntos. Y miren, hasta hace poquito, un hijo de un matrimonio libre era un bastardo. Lo que pasa es que entonces vino la legislatura, que aquí todo el mundo tiene que ser políticamente correcto, pero hasta el derecho, no es derecho eclesiástico, el derecho civil. Pero porque usted no se va a casar con la mujer que le parió un hijo. ¿Y por qué tu mujer no vas a querer tener un compañero que sea el padre de tu hijo? Entonces, claro, el desorden, la cosa, las bebelatas. Bautizamos un niño y nos vamos para la casa a emborracharnos a costa del bautismo del niño. Usted va a sacar, no hermano, usted va a sacar una cantidad de gente disfuncional que van a acabar al país como está. ¿Dónde usted aprende a ser corrupto? En tu casa. Que el dinero del dinero de la merienda la coge para las postalitas y para la cuestión. Ese era el dinero para la merienda. O que mis papás me mandaban a mí una remesa porque yo estaba estudiando fuera y resulta que yo no estaba estudiando si yo no me lo estaba chuleando por las tabernas en Massachusetts en vez de ir a la universidad. Pero si es que estoy diciendo la verdad. ¿De dónde usted va a sacar los curas? Los curas no caen del techo. Los curas salen de una vocación que Dios le da a un hijo suyo para que usted, pastoreando ese hijo, saque un sacerdote. Pero, no, pero yo le he dado todo a mi hijo. Le has dado todo a tu hijo menos a Dios. La cantidad de niños sin bautizar en Puerto Rico es impresionante. Esos viejos que uno dice que eran unos viejos, que eran Matusalén, esos viejos salían del hospital y no iban a la casa antes de pasar por la iglesia y bautizar al muchacho. Que era superstición, lo que fuera, pero había un temor de Dios. Ahora tienen 4 años y no están bautizados. Y digo, ¿pero qué pasó? Los papás. Que los papás se olvidaron de que usted es el pastor de su hijo. Y que yo voy a ser una extensión de mi mamá y mi papá. A mí me encantaba, y yo se lo he dicho y se lo repito, y yo le voy a decir hoy, y me perdona la expresión, mami era gallega, tú sabes cómo son las cosas. Pero mami, cuando Dios me dice, eres cagadito a tu padre. Y yo decía, qué bueno, porque sería muy lastimoso que yo fuera cagadito al bombero o al lechero que traía la leche. Y mi padre me decía, tú eres igual a tu padre. Ay, qué bueno que se pusieron de acuerdo, que yo sea igual que ellos. Claro, yo soy igual que ellos. Claro. Si yo tengo una oreja de mi mamá
y una ceja de mi papá. Mi carácter lo plasmaron ellos. Todo este desorden, estas aberraciones, estas cosas que están pasando en el país, asómense a los hogares. Con todo respeto a los padres, de ustedes me encargo en junio. Pero si cada papá de aquí fuera un hombre de Dios para sus hijos, Puerto Rico sería totalmente diferente. Pero ¿qué están viendo nuestros hijos? El papá trabajando hasta los domingos. ¿Y usted va a querer sacar un cristiano de eso? Total, tanto dinero. Cuando te metes un cáncer o tengas un problema de un riñón, no te va a dar dinero para buscar un riñón. ¿Con cuánto usted busca? Miren la hermana de Miguel Marrero. Está todavía en lista de espera para un corazón y no hay dinero todavía que lo haya podido comprar, porque no es que encuentren uno, es que sea compatible con que el contrario. Y es trabaja. Entonces le vemos a nuestros hijos como empiezan ya a faltar a la misa, a faltar a aquello, porque yo estoy trabajando. Ese es el ejemplo que le quieres dar a tu hijo. Que el dinero es el Dios de la casa. ¿Y qué pasa cuando tienes mucho dinero? O cuando lo quieres fácil. Porque todo este traqueteo que hay de droga es que queremos dinero fácil. Pero ¿dónde yo aprendí a amar el dinero más que a Dios? En mi casa. Entonces usted después no diga, ¿y por qué? ¿Por qué? Use su cabeza. Porque si en mi casa me decía, hay que ir a la iglesia, pero chiquitito, y ahí va. Y hoy vamos ahorita a bendecir la casita, la escuelita de los niños. Estamos pensando en ayudarlos en todo lo que pueda, pero yo no pastoreo a sus hijos, yo los pastoreo a ustedes, para que ustedes pastorean a sus hijos. No hay razón para que usted no pueda abrir a la iglesia, yo puse una escuelita ahí para que traigan los niños. Pero si usted empieza con el niño papá Dios y cosas, le estás dando valores, le estás dando principios, le estás dando un fundamento para que cuando tú te mueras, ese niño tenga lo más importante en la vida, que es tener a Dios en su mente y su corazón. Pero yo quiero darle a mi hijo una carrera. Y conozco un montón de gente con carrera y PhD y son unos cocaineros de clavo pasado. Yo tengo un amigo mío que acaba de tener que retirarse porque es que se ha metido hasta el dedo. Y ya no tiene pulso. Porque todos los días. ¿Y sabe cómo yo me enteré? Por eso digo, yo no quiero saber las cosas. Yo no quiero saber nada de esto. Porque un día, a él se le fue. Digo, ¿qué tú me estás diciendo? Dice, porque estaba hablando de la droga. Dice, Willy, tú tienes que ser un poquito más flexible. ¿Flexible? Sí, porque mira, oye esto, te vas a morir, Lili. Dice, yo soy cirujano, ¿tú sabes? Digo, sí, yo sé que tú eres cirujano, muy bueno, que ahora ni una muela. Dice, y yo cuando voy a operar, yo me meto un pase de cocaína porque así yo veo los órganos más grandes. Señores, me lo dijeron a mí. Y digo, Dios mío, y la gente queriendo operarse con este hombre. Pero pobrecito, él viene de una familia que todo es dinero. Y es el yate, y es el Mercedes-Benz, y es la casa de no sé dónde, y la casa en campo de Punta Cana que me voy. Eso es lo que yo estoy viendo de ti, papi. Tú quieres que me... Entonces, no, pero va a ser la primera comunión. Pero entonces para la primera comunión que Carlota le haga el traje y que vayamos a Antonio para el desayuno. Por eso, esto, una religión totalmente intoxicada porque no hay modelaje. Ahí a lo mejor no, ahí no hay un cura, a lo mejor ahí hay un papa. Pero no. Lo que pasa es que ustedes no leen muchas cosas. Yo quisiera que ustedes prueben la vida de Pablo VI. La vida de Pablo VI. Pero tenía un papá que era periodista, director del periódico socialista, no comunista, de Milán. Papá de Pablo VI. Y tú ves a Pablo VI y tú estás viendo a su papá. Su papá, que llegó a ser papa a través de su hijo. El cardenal Aponte, yo fui secretario particular de Monseñor Aponte. Y yo estaba con doña Rosa, porque yo conozco a la mamá del cardenal, así como, bueno, Isabelita, más que a ti, porque yo viajaba con ellos. Y yo tenía 27 años, así que doña Rosa conmigo era como una mamaza, ¿no? Y ella me decía, él decía Luisito, dice, padre Willy, Luisito era fuerte.
Pero ella tuvo 13 hijos. Yo los reunía a todos con un palo de escoba. Le sacan el rosario. Y cuando alguien estaba así, ¡pángana! Un rosario escobazo. Y ustedes se reirán. Pero sacó el primer cardenal de Puerto Rico. El tuyo que nunca le ha dado un escobazo y nada, que ha sacado con él un vago que está durmiendo hasta las 11 de la mañana, que está trasnochado, porque anoche estaba, sabe Dios dónde. Eso, o sea, hoy es el día de las vocaciones, pero yo digo que más que el día de las vocaciones, es el día del buen pastor. Y ustedes son pastores. Y ustedes, madres, son pastoras. Porque la primera persona que a mí me enseñó a limpiarme fondillo fue mi mamá. ¿Y cuánto puede hacer una madre? Pero, ¿qué es lo que usted quiere sacar de su hijo? Yo no sé lo que usted quiere sacar de su hijo. Yo ahí no me meto. Pero queremos que mi hija sea una profesional. ¿Y tu hija es una buena cristiana? O sea que yo tengo historia hasta para morir. Y por cierto, venezolano, Indira, venezolana de la Florida, de ahí de Caracas. Familia muy buena. Mire lo que son las cosas de la vida. Esta fue una familia bastante numerosa. Tenía 5 hijas. Y la mayor, muy linda, le dice a su papá, papá, yo quiero ser monja. Son del colegio Indira de San José de Tarbes. Las monjas de San José de Tarbes, de Caracas, serían las madres aquí. Y claro, una familia muy aristocrática de Venezuela, toda esta gente, y cuando le dice que quiere ser monja, aquello se viene abajo. Y la cosa fue fuerte, pero ella es un carácter fuerte. Y se hizo religiosa. Que alguien me dijo que tenía Alzheimer ahora. Una mujer. Y aquello fue todo. Mira las cosas de la vida. Cuando el papá de ella ya comenzó el crepúsculo, a que ustedes no saben quién cuida al papá. La monja. La que él no quería porque no me vas a dar nietos y todas esas cosas. Porque las otras, la que le di el nieto, no los veía, no la veía ni por los centros espiritistas. ¿Y quién lo cuidó? ¿Quién le limpió el orine? La monja. La que él no quería que entrara en el convento. Porque no estás pensando como Dios, estás pensando como los hombres. Esa hija monja es la que quizás te ayuda cuando nadie te quiere. Porque todos sus hijos, y si tienes un varón y tienes una tremenda nuera, prepárate. Que dice, no, es que vamos a ir a ver a tu papá. Y un par de tetas a la más que una carreta. Aquí la gente está muy equivocada. Yo he visto hijos que las madres y los padres le dieron todo y se buscó una muchachita de esta que yo soy primero y mañana después y no la dejan ir a ver a suegra. Ustedes las profesionales, hasta que te dé una enfermedad. ¿Y por qué no hay vocaciones? ¿Por qué no hay pastores, hermano? Pues no estamos pastoreando. ¿Qué es lo que yo quiero sacar de mi hijo? ¿Un profesional? Sí, pero un profesional cristiano. Dios primero, tu profesión después. Porque tienes una profesión, porque Dios te la dio. Hay que volver, si ustedes quieren, si esto tiene posibilidades. No es el próximo gobierno, ni la cuestión, ni la junta, no. Puerto Rico, la única manera que tiene de cambiar su rumbo es que nosotros volvamos a tener un encuentro con Dios serio. Y que cada uno asuma, si tú quieres un hijo, se acabó la pachanga. Se acabó la pachanga, un hijo es un cambio de vida. Aquí me decía, padre, cuando uno tiene un hijo, uno nunca tiene un momento más de tranquilidad. Digo, no. Un hijo es un parto doloroso con toda una vida de convalecencia. Porque nunca te vas a reponer de eso. Porque cuando se va el hijo, entran los nietos. Usted nunca... ¿Tú has dormido? Porque está... Y muchacho, porque es que no puede. ¿No quiere? No traiga. Porque un niño no es un peluche. Es una responsabilidad. Yo quiero... Ahora, resulta, y ahora las locas. Yo quiero tener un hijo, pero no quiero tener marido. ¡Loca! A ver quién te ayuda. No en balde, entonces tenemos los problemas que tenemos con los hijos criados con madre sola. Muchachos, no solamente su orientación sexual, que eso habla también que hay cosas por ahí también. Pero son flojos.
¿Por qué las mujeres han tomado la rienda del país? Porque la mayoría de los hogares están dirigidos por mujeres solas. Entonces, cuando una mujer ve que el marido no es, ella coge la rienda. Yo le tengo más miedo a una mujer que a un hombre. Porque la mujer sigue toda la dinámica de la colmena. En la colmena, todas son abejas. Y está la abeja reina. ¿Y para qué son los zánganos? Para que procreen. Ellos fecundan a las abejas y después ya las botan porque no sirven más nada. Si no, estudien. Por eso cuando te dicen zángano te están diciendo, eso sale de la colmena. Los que fecundan las abejas son los ¿qué? Los zánganos, pero los zánganos no hacen más nada. Ellos lo que hacen es fecundar. Entonces aquí hay muchos zánganos y las abejas dirigen el país. Yo tuve con una mujer, yo cada vez que voy a una, no hable con la señora fulana y tal, digo, ok, y la señora, y las mujeres, entonces, claro, pero una mujer esa sin Dios, eso es Hitler. Hitler con falda, porque se ponen muy duras. Entonces, ¿a dónde yo miro? Ve más en mi modelo. ¿Quién es mi modelo? Mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres no tienen carácter. Y tienes el país que tú dices, pero esto parece que, ¿a dónde vamos? Y es el Día de las Madres. Pero las madres tienen que tener padre para ser madre. No, por ahora que yo me inyecto el ser. Estamos locos, estamos locos. Yo necesito estos dos seres para que me ayuden a modelarme y yo ser un hombre efectivo, un hombre con propósito, un hombre que tenga. No podemos seguir así. Porque ahora la maternidad resulta que, no, yo quiero tener un hijo, pero no quiero tener padre. Voy a ir a un lugar y voy a comprar el semen de alguien. Un desastre. Y toda esta gente no sabe. Eso es diabólico, hermano. Eso no es de Dios. Por eso Dios te da o no te da hijo. Esto no es un capricho. Esto es una responsabilidad traer un ser humano a este mundo. De que yo mañana pueda decir, yo soy el hombre que soy por mami y papi. Usted sabe por qué a mí me encanta dar cosas y hacer cosas. ¿Sabe lo que me decía a mi papi cada vez que yo le llevaba cosas? Decía, yo tuve unos padres que no tampoco pasadita de mano. No. Decía, cada vez que traía cosas, decía, mi hijo, dichoso tú que puedes dar. Imagínate tú lo que te decía. No me decía, ay, qué bueno tú eres. No. Papi, siempre muy cariñoso, gracias, mi hijo. Entonces, cuando terminaba, no era que, ay, tú eres un santo. No. Dichoso tú que puedes dar. ¿A qué me enseñó? A dar. Si cada vez que daba algo, entonces tú eres un santo. Entonces nadie me aguantaba. Igual que mi mamá. Yo ya me gradué de doctorado con 4 puntos, summa cum laude, y vengo yo con mi diploma. Y cuando llego, mira mami, 4 puntos, summa cum laude, dice, ay, mijo, qué bueno que aprovechaste la beca, porque a todo el mundo no le dan una beca. Eso es muy duro. No, hermano, me enseñó a ser un hombre consecuente. Si te dan una beca, aprovéchala, no la desperdicies. ¿Por qué pasa? Que aquí los niños le compran unos tenis, los pierden y le compran otros. Yo sabía que si yo perdía los tenis, mira a ver lo que te pones, porque yo no tengo dinero para otros tenis. Me modelaron, por eso yo estoy vestido así. Una vocación, claro, pero una madre y un padre que no eran católicos me dieron el simiente para que esa vocación diera fruto. Y usted a lo mejor no es un cura, pero una persona decente, honrada, una persona que sea buena. ¿Cómo yo voy a traer un hijo a este mundo para que se me meta en un punto de droga? ¿Cómo yo voy a traer un hijo a este mundo para que sea un asesino? ¿Cómo yo voy a traer un hijo a este mundo que no le importa el vecino porque es lo que quiere oír a sus rapeos y pone la música hasta allá arriba que ustedes lo tienen como vecino? Ustedes no enseñan. A mí me dijeron, cállese la boca, que el señor que está al lado se levanta de la mañana y hay que hacer silencio porque está durmiendo. ¿Dónde lo aprendí? Con mis papás. No, ahora no. Y aquí hay una pareja que son personas mayores y un desastre. Porque esta es mi casa. Sí, pero tú tienes unos vecinos al lado de tu casa. Que cuando se fue el agua, esta gente te dio agua.
¡Qué responsabilidad! No solamente el Día de los Padres, ¡ay, regalito! ¡Qué regalito! Regalitos tenemos bastante, que Dios nos ha dado un hijo. La responsabilidad. Y hoy es el Día del Buen Pastor. ¡Qué casualidad! ¿Y qué cosa es un padre y una madre? Un pastor. Porque tú llevas tu hijo a Dios. Y un pastor lleva el rebaño a buenos prados. Y yo le pido mucho a Dios que enseñe a la familia a pastorear la familia. Nosotros, por supuesto, que haya gente que tiene vocación y se fomente la vocación. Que tú le digas, mijo, tú nunca has pensado en ser sacerdote. Y que el muchacho, yo estaba en un colegio católico, lo que pasa es que el colegio católico prácticamente no hay. Pero todos nosotros, Oquita, que estaba en la otra misa, Oquita, todos los colegios católicos era cuando el mundo era normal, ¿no? Entonces teníamos un retiro donde todos nosotros teníamos que decir, este retiro es para que todo el mundo se pregunte si Dios te quiere como sacerdote o religiosa. Y ahí nadie dice, ay, es que a mí me gusta la monjería, a mí que me gusta el mármol. Esa no es la pregunta. Señor, a mí me gustaría, ni a nadie aquí, los que me conocen saben, perutero, a nadie aquí le gustan más los niños que a mí. A mí los niños, Dios me regaló 11 sobrinos nietos. Cada rato, después de ratito no tengo nada, pero ahí están. Porque el mayor tiene 13 años, así que imagínense, es el jardín infantil. Pero verlo, o sea, un niño es un niño. Y yo hubiera querido, yo siempre he dicho que si me hubiera casado, yo quería por lo menos 12 hijos. Lo siento por mi mujer, yo la ayudaba, pero si vamos a hacerlo bien. Eso de tener un hijo, no, porque a mí eso de tener un hijo solo, por lo menos 3 o 4, mínimo. Porque un hijo no, además, ¿por quién juega? Yo creo que 3 o 4, 5 o 6, más o menos. Y donde come uno, come no, porque o tiene que ser mujer o hombre, así que la ropa tuya te la pone el otro. Así que guárdala. Guarda la que tuvimos este año, guarda la que el otro va a hacer varón, usa la ropa. O sea que eso se resuelve. Yo siento mucho en la familia porque cuando ustedes ahora se van todos, por aquí y por allá, yo me quedo solo aquí. Mi mamá está muerta, Carmen se me murió, yo no tengo a nadie aquí. Pero esto fue una opción que yo hice, a mí nadie me obligó. Y a mí me enseñaron que cuando usted hace una opción y una decisión, usted eso lo sella con su vida, porque usted su palabra es su vida. Eso me lo enseñaron a mí. Dios me ampare. A mí, mi mamá nunca fue a la escuela. Y yo me pasaba la vida en detención. ¿Y por qué usted llegaste tarde? Bueno, ¿por qué llegaste tarde? No, porque me castigaron. ¿Qué habrás hecho? Mi mamá nunca fue a ver a los maestros. Y si fue, yo no me enteré. Ahora van a discutir con los maestros en frente del niño. Y hasta les dan a los maestros, que aquí tengo una muchacha, buenísima maestra, que me dijo, padre, este año me retiro, yo no puedo más. Porque los padres no hay que los aguanten. O sea, delante de mí vienen a insultarme a mí. Una de ellas le digo, mira, tú eres maestra. Ella es maestra, pregúntele a ella. Dice, ¿sabes lo que le dijo? Me llamó a la mamá. Digo, mire señora, su hijo tiene un problema de dislexia. Le insultó delante del niño. El muchachito es disléxico. Una madre funcional dice, ay maestra, gracias. Yo no me había dado cuenta, ayúdeme, ¿a cómo lo puedo ayudar? Pero como la madre es una loca, entonces es un muchacho que va a salir para la calle, disléxico, con 20 complejos, y ahí vienen los problemas. ¡Qué responsabilidad! El pastoreo. Porque aquí todo el mundo ve postales. Esos son los curas. No, ¿qué cura? Los curas tenemos una parte. Pero yo no tengo los hijos que tienes tú. Y yo conozco a Joaquinito, pero eso le toca a ustedes. Yo lo veo cuando come. Que come mucho. Come menos. ¿Entiendes? Tú tienes un montón de hijas que yo las conozco, pero imagínate tú, por eso tienes los pelos así. ¿Entiendes? O sea, aquí todo el mundo está. Y usted sabe de lo que yo estoy hablando. Yo le pregunto, ¿a dónde has llevado a tu hijo hasta el día de hoy?
Es la oveja perdida, pero acuérdense que la oveja perdida no se deja perdida, se va a buscar. Jesús no dijo, eso es una oveja, quedan 99, que se pierda. No, eso no fue lo que él dijo. Él fue a buscar esa. Y fíjate, puso en riesgo 99 por esa. Tu hijo no está perdido, tienes que buscarlo. Ustedes tienen que copiar el mismo que copio yo. Yo lo copio para lo que yo hago y tu mamá y tu papá copias a Cristo, pastor, en lo que tú tienes encomendado, que son esas ovejitas tuyas que tú llamas tus hijos o tus nietos o tus sobrinos. El día del buen pastor y del día de la buena pastora, porque las madres pastorean. Pidámosle hoy al buen pastor que nos dé la sabiduría para saber llevar a nuestros hijos, nietos, sobrinos, un vecinito que Dios ha puesto en el camino de la vida a un encuentro con Él, porque esos son los verdes prados. El verde prado es el encuentro con el Dios vivo. Y que ahí esté nuestra satisfacción y nuestra alegría. Llevar mi hijo a Dios. Usted apacentó muy bien su rebaño. Feliz Día de las Madres. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Hermano, esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Cristo, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, y pidámosle que escuche nuestras oraciones y nos ayude. Digamos con fe y con fuerza: buen pastor, escúchanos. Buen pastor, escúchanos. Para que los obispos sean auténticos pastores del pueblo de Dios, oremos. Buen pastor, escúchanos. Para que la iglesia viva de su fe en Jesús resucitado, oremos. Buen pastor, escúchanos. Para que el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, esté con nuestros gobernantes, a fin de que obren con justicia y trabajen por la paz, oremos. Buen pastor, escúchanos. Para que los cristianos seamos acogedores, fraternos y dialogantes, oremos. Buen pastor, escúchanos. Para que Jesús, el buen pastor, atraiga a los pecadores, a los que se han apartado de la iglesia y a los que viven sin fe, oremos. Buen pastor, escúchanos. Para que la voz del Señor resuene en el corazón de los jóvenes y les sigan con generosidad, oremos. Buen pastor, escúchanos. Hagamos ahora un momento de silencio, pidamos por nuestras intenciones particulares, muy especial, por todas nuestras mamás vivas y difuntas, por quien ofrecemos esta misa, la de 8 y ahora la de 11, también por nuestra convivencia, que ya la semana que viene, esta hora estaremos ya en las horas finales de ella, y también por nuestros hermanos venezolanos que están en estas últimas horas, quizás, y Dios espere, de un amanecer de libertad y democracia. Oremos en silencio. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos tener parte en tu reino y vivir como hijos de la luz. Escucha nuestras oraciones y haznos dóciles a tu palabra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos por esta ofrenda a esta comunidad, que como iglesia nos acoge, nos ampara y nos lleva hacia ti. Bendice esta ofrenda para que siempre tengamos casa de puertas abiertas. Y bendice a los que lo dan con generosidad.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda.
de su paz. Te bendiga, te llene de su amor y de su paz. Señor te bendiga, te llene de su amor y de su paz. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso.
Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y quedan restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Las personas que no puedan arrodillarse se sientan en el borde de su banco o silla con su cuerpo inclinado hacia adelante, pero acuérdense que está prohibido permanecer de pie en el momento de la consagración de la misa. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
resurrección. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, conmigo, indigno siervo tuyo, servidor tuyo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijas. Ahora hacemos una oración en silencio por todas las madres difuntas. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, muy en especial de todas las madres que viven, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre de las Madres, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tú es el reino, tú es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz.
cambiarla. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Por la sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Una niñita, hoy una niñita, hay una niña que se llama Diana Marí. ¿Dónde está ella? Diana Marí. Que ella hizo la primera comunión en la escuela, pero quiere comulgar. ¿Ya comulgó o no? ¿Ya comulgó? Bueno, de todas maneras la felicitamos porque su primera comunión en las escuelas y pues hoy fue su primera comunión aquí en la parroquia, ¿no? Padre Santo, a ti te dedicamos esta canción para que nunca te olvidemos, porque tú construiste con tu Hijo al pie de la cruz, que fuiste nuestra madre ejemplar. Ayúdanos a seguirte, ayúdanos a seguir amando y ayúdanos, Señora, a que sigamos al pie de la cruz con tu Hijo. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que ha sido. Mis amigos
Oremos. Te pedimos, pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, momentitos se pueden sentar. Tengo 4 anuncios muy importantes. El primero, que ahora, cuando yo los despida, nosotros vamos a ir porque hoy vamos a bendecir la escuelita. Ustedes saben que la Casa Centro estaba en muy malas condiciones, y que una vez más Dios nos proveyó de lo que necesitábamos. No es que yo me lo saqué de la manga, sino que una vez más providentemente Dios ha actuado. Yo podría estar horas hablándole a ustedes de muchas cosas que ustedes no ven, pero aquí se ve una parroquia muy pobre, esta es una parroquia pobre. Y aquí hay cosas que no tengamos deuda. Es que Dios ha sido muy providente, pero tenemos que portarnos no bien, santamente, porque se nos ha dado mucho y se nos va a pedir mucho. Y por eso tenemos que aprovechar lo que Dios nos da. Se lo debemos a Dios. Además, que como le dije a la gente a las 8, uno no puede tomar las cosas por dadas. ¿Y qué si esta es la última convivencia? 30, estamos celebrando, estamos en jubileo, 30 de la capilla, 60 de la parroquia, 45 de mi sacerdocio, 15 de la parroquia. Son 15. O sea, yo le decía a la gente, porque aquí uno no sabe, esta puede ser la última. Yo puedo estar hoy aquí, mañana no, y yo le hablaba a ustedes cómo es todo esto del clero. Yo estoy a una llamada. Si mañana a mí viene y me dice Monseñor Roberto, mira, llamaron del Vaticano, Monseñor, el Papa quiere que tú vas a hacer esto en África. Y no te están diciendo, te están ordenando. Así funciona. Y yo me voy a decir, ¿y cuándo? Mañana. Yo estoy aquí así, yo estaba en Estados Unidos, prestado. Yo había firmado para 5 años más. Y un día de Reyes, no se me olvida, me llama el cardenal a Miami. Yo había firmado por 5 años más, él me había dado el permiso. Yo estaba prestado, el sacerdote de la iglesia, pero me prestó. Yo estaba allá con mi mamá y con todo el mundo. Y entonces me acuerdo que me dijo, necesito verte. Digo, ¿pero cuándo? Dice, cuando tú puedas, pues yo quiero verte. Yo la verdad que no me pasaba nada por aquí porque había escrito. Llegué, me acuerdo, ¿cómo tú estás? ¿Qué tal? Me acuerdo de la pregunta. Dice, Willy, ¿cuánto tiempo tú llevas fuera? Digo, bueno, en total llevo como 4 años y pico. Dice, yo creo que es tiempo que tú regreses a casa. Digo, ¿cuándo? Dice, la semana que viene. Así que te espero. Y ya. Pero que esto aquí no existe esto. Entonces ustedes aprovechense porque, y no sé si el próximo párroco de esta parroquia quiera meterse en esto. No sé. Entonces usted no puede tomar ni esto ni las obras, porque aquí hay mucha gente que cree, es el niño rico, que como su padre siempre le compra un carro, y cuando tu papá no esté, tú aprendiste a comprarte el carro nuevo y a pagarlo, porque usted lo paga a tu papá y cuando no esté tu papá. Y si ustedes no me creen estas cosas, pregúntenle a César de la librería. ¿Con quién vivía César? Con su abuelo. Su abuelo se murió y a su abuela política le dijo, mira, tú sigues viviendo ahí, pero unos meses, pero yo tengo que vender la casa. ¿Y para dónde se va César? Es que ustedes no saben, o sea, nos están pasando las cosas por delante. Y no mañana. ¿Y quién te dijo que tú vas a estar vivo mañana? Aprovechen las cosas, porque ustedes no saben. Aprovechen la libertad que tiene, porque Venezuela la tuvo. Y yo me acuerdo cuando los venezolanos decían, ustedes los cubanos ven comunismo hasta en la sopa. Y resulta que a ellos les tocó un comunismo peor que a nosotros. Y aquí hay gente que es así, ¿no? Que yo el año que viene, la semana que viene estaremos terminando. Y faltará 1 año para la próxima, si es que podemos celebrar la próxima. Por eso es que los mexicanos
con ese sentido, pero tal cosa, si Dios nos da licencia. Uno decía si Dios quiere, porque pues Dios que uno puede querer. Y aquí todo se mueve así. Esa casa estaba, y yo estuve hablando con Rafi, que está de esa, y a mí me dijo, padre, esa casa está en muy malas condiciones, esa casa por lo menos de 17 a 25 mil pesos para arreglar esa casa. ¿De dónde lo voy a sacar? Entonces hablé con una persona y me dijo, no padre, yo voy a venir, vino, y la casa ha quedado espectacular, que hay que cuidarla, porque esta vez nos la dieron gratis, la próxima, entonces se compraron sillas, en silla nada más se fueron $2,000, entonces hay que cuidarlo. Entonces lo que se volvió a hacer de nuevo prácticamente, los niños lo bautizaron como la escuelita del Niñito Jesús. Entonces ahora cuando termine la misa, ya voy para allá porque ya están los niños allá, se está inaugurando. Y los que tienen niños, llévenlos porque esos niños están teniendo una preparación para la catequesis. Y me ha dicho José que los niños que están en la escuelita, cuando entran en la catequesis, vienen con otra disposición que los que vienen de casas donde no se menciona en el nombre de Dios. Y así usted está aquí tranquilo, y están allá haciendo sus cosas. Y ellos siempre hacen manualidades que tienen que ver con la misa de nosotros. Si hubieran venido hoy, hubieran sido de unas ovejitas y una cosa. O sea que es una catequesis para niños que se está impartiendo allí. Así que ahora cuando yo vaya, eso es lo primero. Segundo, ustedes saben que Monseñor Arturo, si Dios quiere, ya vendrá, ya está todo, para él llega el jueves. Viene acompañado de un amigo que se llama Marito, viene con él. Entonces, nosotros estamos recogiendo medicinas. En Cuba la cosa está fatal. Yo me estaba riendo porque son tan cínicos que anunció el gobierno de Cuba ayer un racionamiento de pollo, a huevo. Digo, pero ¿de qué racionamiento si eso no lo hay? Pero son tan descarados. Racionamiento de pollo. O sea, hace años que no, ni los piojosos pollos de fibra donde Ruf. O sea, desde hace años que un cubano no ve un pollo. Un pollo vale mucho dinero y eso es un sueldo de un mes. Huevo. O sea, varias gente, si ya estaban mal, ahora más racionamiento de lo que no tienen. Porque Venezuela es lo que los mantenía y en este momento se acabó la gallina de los huevos de oro. Entonces, Monseñor viene, la cosa está muy malita, especialmente las medicinas. Entonces estamos recogiendo medicina. ¿Qué es medicina? Todas las que usted pueda pensar, todas. Revise botiquín porque a muchos de nosotros nos cambian. Por ejemplo, que estaba en Metformin, que le está dando Janumet, tráigame Metformin. En cuestiones del asma. Una señora me va a traer una máquina para el asma, las cositas, las ampollitas para la terapia, todo lo que tenga, gasa, mercurocromo, hágame ese Panadol. Digo, me he dicho, un pomo de Panadol, hay gente que se prostituye por eso. Porque ustedes no saben lo que no esté, no ve que nosotros vamos, hay un especial en Walmart. No, eso no existe, métanse, eso no existe. Así que todo lo que usted me puede, inclusive estamos los espejuelos que usted no está utilizando, tráigamelo. Dígame, mira padre, esto es para una persona con esta receta. Y ya, porque es que no hay espejuelos, no hay espejuelos. La gente lo que hace es que coge unos cristalitos y les pone una armadura, es una cosa impresionante. Entonces, todo lo que usted pueda, y por favor me lo trae ayer, no me lo traiga el domingo, porque yo tengo que hacer todos los estuches, ponerlos en papelito, en bolsita, porque él se va el lunes por la mañana. Entonces, como él va vía Miami, él tiene una familia muy conocida, yo lo conozco, gente muy buena, que era de su diócesis, entonces lo deja allí. Y no lo llevamos todo porque si no se lo confisca, se le van mandando a chorritos, pero lo deja allí poquito a poco. La última vez que vine llevamos bastante cosas. Así que usted no puede visitar a un enfermo, pero él puede visitar a un enfermo por usted. Estas son las famosas bienaventuranzas, ¿no? Bendito, bendecido el que visita a los enfermos. Yo no puedo visitarlo, pero él va a visitarlo. Entonces, yo visito a un enfermo a través de él. Así que todo. Acuérdense, pastillas, cuestiones para los nervios. Una señora tenía 4 pomos, estaban dando quimioterapia por pastillas.
Entonces se murió la abuelita y tiene 4 potes. Digo, muchacha, eso es un regalazo. Porque allí hay una farmacia en el obispado. Es muy importante que escuchen esto para que usted entienda. La farmacia del obispado de Santa Clara, las medicinas son gratis. Usted lleva la receta y se le da la medicina a quien sea. Comunista, no comunista, sea todo el mundo. Así que es un regalo que usted hace. Así que la segunda, también mañana es la misa, el aniversario de la aparición de Fátima, y mañana es el día de unción de todos los servidores. Acuérdense que debemos de estar en gracia, no porque venimos a la convivencia, sino porque vivir en pecado mortal es vivir con el infierno aquí. Al cielo no se llega en pecado mortal. Ten gracia, aunque no venga a la convivencia, pero más porque va a servir en la convivencia. Y por último están pidiéndome, que esto es bien tarde, pero me lo pidieron, no me habían dicho nada, que va a haber, están pidiendo ujieres mayores de 16 años para una reunión el martes después de la misa. Hace falta ujieres. Yo diría que ya los tenían, pero parece que no tienen. Así que eso es todo. Y como habíamos dicho, vamos a tener un detalle, a la familia hay un detalle para todas las mamás, pero tenemos 3 regalitos, ¿verdad? No podemos para todas, pero vamos a... Te tienen un ticket, ¿verdad? Que le dieron. Bueno, pues entonces saquen los tickets. Hay 3 regalos. Uno es de la parroquia, otro es de la librería y el último es del Salón de Belleza de Grisel. Así que vamos a empezar por este que tú tienes ahí. El primero es, saquen el boletito, el número es 59 32 58. 59, mira quién es. Ok, entonces cuando ella venga, tú se lo das. Cuando ella venga, tú se lo das. Segundo, ahora, este es un regalo de la pequeña flor, el que tiene Enrique. Y este es el 59 32 10. 32 10. A la 1:32. ¿Apareció? Sí. Qué bueno. Y ahora el certificado para el Salón de Belleza de Grisel García, para que la transformen. 59 32 65. 65. ¿Quién es? Mira quién es. Ay, bendito sea Dios. Que se prepare José García. Bueno. Ponemos de pie para la bendición final. Por supuesto, señores, si usted no se ha registrado, háganos la vida más fácil, porque en este momento tenemos registrado 300 personas y no van a abrir 300 personas. Y yo me sospecho que pasará lo del año pasado, que tuvimos que gastar dinero, porque si aquí todo el mundo se registra, tenemos, entonces que no, pero a la última hora la cocina no tendrá lo suficiente y en vez de regatear tengo que comprarlo por lo que me pidan. Y no es lo mismo regatear ahora que yo llegue el sábado y digo, necesito 40 libras de papa. Dice, esto es lo que es. No, pero no, hubiera venido antes, porque nos ha pasado. Si hubiera venido una semana antes, Padre Willy, yo le hubiera dado una rebaja, pero en este momento no se lo puede. Y la culpa la van a tener ustedes. Así que la oficina, por favor, y si no mañana, pero no me hagan esto el viernes. Y espero que vengan. Y tenemos aquí unas personas que se me había olvidado, que son de Cartagena, Colombia. Y están aquí de visita, son de mi rebaño de EWTN. ¿Dónde están las hermanitas de Cartagena? Míralas allá al ladito. Bienvenidas. Sí. Y se me había olvidado algo muy importante, que vamos a hacer una colecta ahora
porque nosotros todos los años le pedíamos a la gente que nos trajera cosas para sozón y todo. Mira, no vamos a pedirle nada a la gente. Que usted dé una aportación, no es ofrenda, es colecta. Así que algo que usted diga para hacer la cocina y que tengan todo lo suficiente. Así que ahora le dan ahí y ya con esto yo creo que gracias, se le agradezco mucho, se me había olvidado. Rafi, si tú me tienes el agua bendita y eso listo, porque para allá. ¿Okay? Juan Clas puede pagar por todo el ministerio. Juan Clas puede dar. Un hombre muy adinerado. No cambie los billetes, délo completo. No pierda la bendición. Yo todo lo veo, hijo, todo lo veo. Yo soy muy buen pastor, no quiero que pierdan la bendición. Si cambian el billete, no hay bendición. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, confiemos en el buen pastor. Él nos conduce hacia fuentes tranquilas y a descansar en verdes prados. El buen pastor nos da la felicidad que tanto necesitamos. Hermanos, vayamos en paz. Nuestra misa ha terminado. Y feliz Día de las Madres. Padre Willy, feliz día del buen pastor. Dios lo bendiga. Gracias.